Tengan un bendecido día, mis amados hermanos y amigos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en sus corazones y también en sus familias. El día de hoy voy a empezar con una serie de mensajes que he titulado Jesús y los estatutos del reino. Debo decir que para el título me he inspirado en un estudio que tenemos aquí en nuestra iglesia. Así que hoy nos vamos a referir al Sermón del Monte, que es la base, el fundamento de toda esta serie. El Sermón del Monte, muchos de ustedes conocen que se encuentra en el Evangelio de Mateo, bueno, Lucas también, pero Mateo es más extenso en cuanto al sermón, y a Jesús lo vemos ahí entre el capítulo 5 y el capítulo 7, entregando justamente lo que he llamado estatutos del reino de Dios. Vamos a leer desde los primeros versículos un primer bloque que también le he llamado estatutos de felicidad, y vamos a ver por qué. Mateo 5, del 1 al 12, dice lo siguiente: Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre bueno, Dios de gracia, Dios de toda misericordia, arroja por favor luz a tu palabra por tu Santo Espíritu, de modo que podamos discernirla, podamos vivirla y podamos agradar tu corazón, cumpliendo tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, este es el primer bloque del Sermón del Monte, y ustedes notan inmediatamente por qué podemos llamar estatutos de felicidad. Porque aquí se encuentra una palabra que se repite vez tras vez, y es la palabra bienaventuranza. Es la palabra que está mencionando el Señor Jesucristo, que en los idiomas bíblicos es justamente eso: inmensamente felices, inmensamente gozosos, muy bendecidos. Esto significa la palabra bienaventurado. Antes de entrar de lleno, mis hermanos y amigos, a analizar, y vamos a analizar solamente un versículo en esta ocasión, un primer versículo, una primera bienaventuranza, un primer estatuto, como yo le estoy nombrando, digo nuevamente, inspirado en un estudio bíblico que tenemos en nuestra iglesia. Antes de entrar de lleno a esto, yo quisiera hacer algunas aclaraciones, un par de aclaraciones por lo menos. Cuando Jesús da esta enseñanza, Él está evocando lo sucedido en el monte Sinaí. Note, y no creo que es una coincidencia, que Él sube a un monte para dar su sermón, que también se le llama el Sermón del Monte. Es muy famoso. Hermanos amados, ¿qué fue lo que sucedió en el Sinaí? ¿Acaso el Señor Jesucristo está diciendo cosas contrarias a lo que sucedió en el monte Sinaí?
¿Acaso Él está abrogando las instrucciones, las leyes, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas dados en el monte Sinaí? De ninguna manera. En este mismo capítulo, y precisamente en el versículo 17, Él dice: no piensen que yo he venido para abrogar la ley, es decir, todo este cuerpo de instrucciones, de ordenanzas dadas en el monte Sinaí. Dice: al contrario, yo he venido para cumplir. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Es muy claro. Si Él hubiese hecho, esto lo descalificaba como el Mesías, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo cuando Él enseña? Y precisamente aquí en este monte, ¿qué es lo que está haciendo? Él está aclarando lo dicho en la antigüedad. Él está interpretando cosas que no habían sido bien interpretadas, o Él está reinterpretando, si usted prefiere este término. Él está aclarando, Él está contextualizando. Y cuando hablamos de contextualizar, no estamos hablando de ralentizar o disminuir o diluir algo que se ha dicho. Al contrario, note usted también, y esto lo dice en este mismo capítulo, cuando Él se refiere a algunas ordenanzas dichas en la antigüedad, allí en el monte Sinaí, cuando Él dice, noten ustedes que en la antigüedad se ha dicho no matarás, pero yo les digo, ahí está haciendo la reinterpretación, que si ustedes le dicen necio con enojo a su hermano, si ustedes pronuncian palabras abyectas, palabras groseras, con odio en su corazón, y estoy parafraseando, ustedes ya violaron esta ley de matar. Es como que si hubiesen matado a vuestro hermano. Y se refiere también a los varones. Cuando ustedes ven a una mujer con codicia, y ahora voy a parafrasear, con pensamientos inadecuados, con fantasías en sus mentes, están viendo codiciosamente a una mujer, ustedes ya pecaron, ustedes infringieron la ley que dice no adulteres. ¿Se dan cuenta? Jesús está refiriéndose a la Torá, Jesús está refiriéndose al Pentateuco, está refiriéndose a todo este cuerpo de leyes y ordenanzas, y también se refiere, por cierto, a profetas, se refiere a los salmos, y en algunas ocasiones durante todo este sermón del monte también Él hace referencia de los antiguos escritos, o como llamamos también, de los libros históricos. En otras palabras, Él se está refiriendo a toda la Biblia que tenían en ese momento, la Taná, toda la Biblia, y Él se refiere a esto cuando Él entrega el sermón del monte. Él no está haciendo nada nuevo. Él está diciendo, hermanos amados, esto es la manera como tienen que interpretar las antiguas ordenanzas. El Señor Jesucristo no abrogó la ley. La ley en principio está vigente el día de hoy. Vivimos en el nuevo pacto, la gracia del Señor mostrada a través del sacrificio de Jesucristo. Pero en principio, mis hermanos, las leyes de Dios, las ordenanzas del Señor, el sermón del monte decodificando todas estas ordenanzas, son la norma, son los estatutos para que el nacido de nuevo, para que el Hijo de Dios viva agradando al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Así que esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy clarito. Lo otro es que el cumplir todos los mandamientos, los preceptos, ordenanzas, estatutos, aunque los podamos cumplir todos, esto no es un salvoconducto para nuestra salvación.
La salvación la ganamos por el Cordero de Dios, no la ganamos. La salvación ha sido entregada cuando nos arrepentimos y cuando creemos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramando su sangre, nos expía, nos limpia de todo pecado. Entonces recibimos el perdón, la salvación y la vida eterna. No obstante, hermanos, las ordenanzas del Señor, estos estatutos, muestran que realmente amamos a Dios. Muestran que nosotros deseamos agradar a Dios cumpliendo estos estatutos, estas ordenanzas. Jesús mismo dijo, en esto ustedes muestran que me aman, cumpliendo mis mandamientos. Y el apóstol Juan, el apóstol del amor también llamado, en su primera carta, él dice, en esto consiste el amor de Dios, en que cumplamos los mandamientos. No hay salida, mis hermanos. Hemos de cumplir los mandamientos para agradar al Señor. No es nuestro boleto de la salvación. La sangre de Cristo lo es. Y únicamente la sangre de Jesucristo. Porque no por obras obtenemos la salvación, sino por su gracia. Dicho estas aclaraciones, mis hermanos, veamos este primer estatuto de bienaventuranza, de felicidad, de gozo. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos amados, si nos paramos en una multitud y preguntamos, ¿cuántos de ustedes quieren ser pobres? ¿Cuántos de ustedes quieren carecer de todo? Yo creo que nadie va a decir, levantar su mano y yo quiero ser un pobre. Bueno, queremos tener por lo menos lo que necesitamos. Lo que necesitamos naturalmente para vivir, ¿no es cierto? Con nuestras familias. Pero es que Jesucristo no está hablando de cosas materiales. Note usted que dice pobres en espíritu. Hermanos amados, en nuestro espíritu tenemos que entender esta palabra que es espiritual. Tenemos que entender espiritualmente lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Sí, si vamos a los diccionarios bíblicos, si vamos al diccionario en español, vamos a encontrar que la pobreza es carencia en alguna medida de algo. El pobre carece. El pobre de pronto no tiene títulos de propiedad de nada. Llega a un extremo en que no tiene ningún título de propiedad, mis hermanos. Pero cuando nosotros consideramos que de Dios son los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos hay, es un primer paso para entrar en esta bienaventuranza. Es un primer paso cuando verdaderamente reconocemos que nada de lo que tenemos nos pertenece. Aún nada de lo que somos nos pertenece. Y que aún nuestros propios hijos no nos pertenecen, sino que todo le pertenece a Dios, el creador del cielo, el creador del universo, el creador de la tierra. Somos hechuras suyas, mis hermanos. Nuestras vidas le pertenecen a el Señor. Y yo quiero llevarles a un libro histórico, porque Jesús, quien es la palabra del Dios viviente, Él se está entregando a sí mismo, Él está entregando la palabra, y Él nos dice ahí en Primera de Crónicas, vamos a ver casi al final, el capítulo 10 y empezando en el versículo 11 y el 12, vamos a leer, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Mire a su alrededor, vea qué hay en su derredor, mis hermanos. Abra la ventana de su casa y vea qué hay afuera.
vea los cielos, de noche vea las estrellas, vea usted el alba, inhale algo del aire en este mismo momento y piense que todo absolutamente es del Señor Creador, del Todopoderoso. Y el versículo 12, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué tremendo es esto, hermanos. Cuando vivimos en esta realidad, comprendiendo esta realidad, podemos decir que nada nos pertenece entonces, que en ese sentido somos pobres. Aún mejor sería que estemos en absoluta bancarrota, porque quiere decir que estamos entendiendo cabalmente esta verdad, que de Dios es todo lo que existe, aún nuestra propia vida, mis hermanos. Pero Dios es bueno, Dios nos da las cosas que necesitamos. Y Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado también Santiago, y es así como más se lo conoce, en el capítulo 1 de su carta, él dice justamente, no se engañen, mis amados hermanos, no se engañen, porque toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Claro, de hecho, Él nos ha dado cosas para que la usemos, para que la aprovechemos, para que nos beneficiemos, pero también para que compartamos, porque parte de este gozo, de esta bienaventuranza, es también compartir de lo que administramos al Señor. Nosotros somos administradores, mayordomos, no somos dueños de nada. Él es el diseñador. Él tiene la propiedad intelectual. Él tiene la propiedad absoluta de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, pues Él es el diseñador. Así que, hermanos, despojémonos de nosotros mismos. Y me llamó la atención que en el idioma hebreo y más concretamente en el arameo, el pobre es aquel que se despoja de sí mismo. No lo entendía muy bien, pero cuando vemos la enseñanza de Jesucristo, también que nos dice, despójense de ustedes mismos, tengan una cruz, reconozcan que todo viene del Señor, todo lo obtienen por el Señor, todo lo bueno viene de Dios. No vivan egocéntricamente, no vivan pensando en ustedes mismos. El Salomón también dice, no se jacten de su prudencia, más bien confíen en el Señor totalmente. Hermanos, aquí hay bienaventuranza, aquí hay gozo cuando entendemos esta realidad, cuando creemos realmente que somos únicamente mayordomos de todo lo que tenemos y de todo lo que somos, aún de nuestros dones, aún de nuestras habilidades. Cuando hablamos de dones espirituales, ¿tú lo forjaste? No, mi hermano, te lo dio el Señor. El Espíritu Santo es el que otorga los dones. Las habilidades naturales, Dios te creó con esa habilidad natural. Todo le pertenece al Señor. Y cuando comprendemos eso, vivimos en completa dependencia del Señor. Hay bienaventuranza cuando dependemos de aquel que es todopoderoso, de aquel que puede suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Cuando vivimos en esa dependencia, porque sabemos que somos pobres en espíritu, hay gozo, hermanos. También el Señor Jesús está pensando y evocando los salmos, los profetas. Hay muchas bienaventuranzas
escritas allí en el Antiguo Testamento, y está pensando en esto el Señor Jesús, y está reinterpretando, está aclarando, está recordando que hay bienaventuranza cuando dependemos de el Dios Todopoderoso. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, que confía en Jehová. Y esto significa confiar en todo, hermanos, en todo, en toda área de tu vida, confía en el Señor. Y cuyos pensamientos, dice este salmo, perseveran en el Señor. Allí hay bienaventuranza, allí hay gozo, allí hay felicidad. Por eso podemos decir que todos estatutos donde se mencionan las bienaventuranzas son estatutos de felicidad. En el Antiguo Testamento, y con esto cierro, en el Antiguo Testamento, Moisés, hablando al pueblo, le dice al pueblo: miren, todas las ordenanzas que el Señor ha dado, todos los estatutos, los preceptos, los mandamientos, todo esto que se le llama el cuerpo de ley que el Señor entrega en el Sinaí, cuando establece el pacto con su pueblo. Todo esto, dice Moisés al pueblo de Dios, es para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos, y aún para que prolonguen sus vidas sobre la tierra. Amado, ¿cómo no va a haber felicidad en esto, hermanos? Si solamente cuando infringimos la ley de tránsito y no respetamos el semáforo en rojo, causamos daño a otros, nos causamos daño a nosotros, causamos daños a bienes materiales, y aún podemos perder la vida y hacer que pierdan la vida a otras personas. Hermanos amados, pero cuando respetamos estas leyes, nos va bien. ¿Cómo no respetar las instrucciones y los estatutos del reino de Dios? Que Dios nos bendiga. Que Dios, a través de su Espíritu, nos dé fortaleza para cumplir, no solamente ser oidores, sino hacedores de la voluntad perfecta del Dios eterno. Amén y amén.